hay algunos pensadores que han mencionado que Trotsky fue el primero que dentro del bloque, vaya, revolucionario, soviético, el primero que lleva a este encuentro entre Marx y Freud. Ujú. Por ejemplo, algo te comentaba al principio, ujú, en textos como Literatura y Revolución, hace una defensa de Freud, en textos como Cultura y Socialismo, y en, vaya, para decirlo en una frase, Freud, Trotsky sostenía que la psicología científica era una pseudociencia burguesa, ¿no? Ajá. Mientras que el psicoanálisis podía ser una ciencia materialista compatible con un proyecto revolucionario, ¿no? Y eso se plantea, por ejemplo, además de estos dos libros que he mencionado, en este de Trotsky y el psicoanálisis, el libro rosa que ustedes pueden ver ahí a la derecha. Ahora bien, tú que estuviste dentro, bueno, y que sigues viviendo en Francia, pero que estuviste en las entrañas del freudomarxismo, confrontándolo, llegaste a encontrar estas conexiones entre Freud y el trotskismo? ¿O no era algo que se encontrara allá en Mapa? Mira, si me permites, justo antes de contestar a la pregunta concreta, cuando hablabas has mencionado el positivismo y las críticas que se hacen al positivismo. Yo recuerdo, evidentemente, haber sido tratado 1000 veces de cientista, de adorador de la religión, de la ciencia, de positivista, etcétera, etcétera. Había leído un libro de un autor polonés que se llamaba, mira, mientras estabas hablando tenía el nombre en, me va a venir, que su libro trataba de positivismo y analizaba unas 20 o 25 categorías. Kolakowski se llama el autor, Kolakowski. El nombre de pila no lo recuerdo, pero el apellido es Kolakowski. Una gran variedad de formas de positivismo, muy distintas unas de otras, y defendiendo que el positivismo de Comte, de Augusto Comte, es una de las 20 o 30, no recuerdo ahora cuántas familias de positivismo él señalaba. Y me gustó tanto este libro que a cada vez que alguien me trataba de positivista, yo le decía, ¿puede usted precisar de cuál de las 32 categorías de positivismo que señala Kolakowski, que supongo que usted ha leído, me está usted acusando de ser? Y ahí se acaba la discusión porque evidentemente no habían leído Kolakowski, no sabían que había varias formas de positivismo, y era mi argumento definitivo para terminar una discusión que yo sabía que no llegaría a ningún sitio. Voy a tu pregunta. Mira, yo honradamente no conocía este libro de Chamouni, Trotsky y el psicoanálisis, y nunca se me hubiese ocurrido pensar que Trotsky pudiese ser favorable al psicoanálisis o que viese él alguna relación entre revolución, psicoanálisis, marxismo, materialismo dialéctico. Nunca me lo hubiese pensado. Un argumento para ello sería el hecho de que Pierre Daville, gran trotskista, no solo era anti-psicoanálisis, sino que era conductista, pero creo que hay otras pruebas. Cuidado, no estoy diciendo que Trotsky no lo pensase. Yo, como que no he leído estos escritos, no lo puedo decir. Si alguien
ha estudiado el tema y dice que sí, habrá que creerle. Sobre todo habría que ir a leer los textos a los que se refiere este autor, textos de Trotsky, para ver lo que dice realmente y en qué contexto lo dice, pero lo que a mí siempre me ha parecido sintomático es que en la Rusia soviética, en la URSS, el psicoanálisis estaba prohibido. O sea, y aquella gente eran pavlovianos, o sea, no eran conductistas, evidentemente el conductismo es americano, por lo tanto es malo, pero eran pavlovianos, o sea, la escuela de Pavlov era un gran personaje, incluso en la mitología comunista. Sí. Que recordemos que en plena revolución, con las grandes dificultades económicas que tenía el régimen comunista naciente después de la Primera Guerra Mundial, cuando los bolcheviques tomaron el poder, etcétera, 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 en plena dificultad económica, le dieron a Pavlov todo el dinero necesario para que crease un gran instituto, para que siguiese investigando, evidentemente con motivos también de poder vanagloriarse de ver ustedes lo que hacemos, ¿no? Pero no se lo dieron a Freud, a freudiano, se lo dieron a Pavlov nacional, ¿no? Y el psicoanálisis estaba perseguido porque era considerado de manera exacta y correcta como una ideología idealista, individualista, reaccionaria, etcétera, etcétera, etcétera. En Francia descubrí, cuando empecé a interesarme a estos asuntos, que antes de que el freudomarxismo lo arrasase todo, había habido un pequeño grupo de psiquiatras de izquierdas que habían publicado un manifiesto cuyo título era algo así como El psicoanálisis, ideología reaccionaria. Yo tengo ese artículo, tengo el nombre de sus autores. Luego se callaron, evolucionaron, se convirtieron, pero hubo un momento en el que un puñado de psiquiatras franceses estaban convencidos de que el psicoanálisis era no compatible con el marxismo y con la izquierda. Eso sí, que quede claro. Entonces, si puedes compartirme ese texto para compartirlo en la página, te lo agradecería muchísimo. Nunca lo he oído mencionar, ¿eh? Sí, pero sí, desde el título yo lo acepto. Psicoanálisis, ideología, por supuesto es una ideología y además es reaccionaria. Sí. Hermoso título, ¿eh? No lo hago ahora porque tendría que ir, pero te lo mando en los días que siguen y lo puedes. El problema es que evidentemente el texto está en francés y quizás no tenga el texto entero disponible, tenga extractos. Si alguien quiere, quizás mejor, si alguien quiere a profundizar en ese punto concreto, creo que hablo de ellos y les cito textualmente párrafos enteros en mi artículo sobre el conductismo y el marxismo en Francia, publicado en la revista mexicana Análisis de la Conducta. Ahí está explicado la postura de esta gente. Yo creo que había preparado en alguno de los papeles algo de lo que ellos habían escrito, pero como que ponerme a leer aquí páginas enteras me parece no apropiado a un conversatorio. No lo tengo a mano, pero les remito a ese artículo donde menciono esa gente. Mira, incluso me acuerdo del nombre de uno de ellos, se llamaba Bonafé. En castellano, Buena Fe, Bonafé.
Y justamente el hecho de que el psicoanálisis fuese prohibido en la Rusia soviética fue uno de los argumentos para la izquierda francesa uh, para decir que muy revolucionario debería ser el psicoanálisis cuando un régimen tan autoritario y tan detestable como el de Stalin lo había prohibido, lo cual era una manera de considerar que el psicoanálisis era revolucionario, y como que todos sabemos que Stalin no tenía nada de revolucionario, pues y que muy pronto toda la inteligencia y incluso la marxista se volvieron críticos del régimen comunista de la época staliniana, sobre todo después del rapport Khrushchev sobre El 20 Congreso. Del 21, bueno, Congreso número 20 del PSUS. Entonces, eso iba muy bien. Fíjense, ven, cuando un régimen es dictatorial, y en ese caso no podemos negar, aunque nos moleste y nos sepa mal, que la revolución soviética acabó siendo un régimen autoritario en la época de Stalin, pero bueno, eso fue un error pasajero, se le persiguió en todas partes y de ahí se formó otra mitología sobre la que también tengo escrito cosas por ahí, sobre el hecho de que se consideró que en las dictaduras siempre se había perseguido al psicoanálisis, cuando no es verdad. Sí, La dictadura en Argentina trabajó con el psicoanálisis como método. O sea, tengo cantidad de material y estudiosos que han explicado muy bien que eso es falso, que no se puede decir de ninguna manera que el psicoanálisis siempre fue perseguido por las dictaduras. Hubo dictaduras en Latinoamérica que lo utilizaron de manera muy, muy descarada. Y es así, o sea, nos guste o no, esta es la realidad. Yo tendría ahí unos comentarios para nutrir lo que comentas y a su vez unas recomendaciones, yéndonos desde Pavlov. En efecto, incluso se decía que Pavlov era el único científico, el único intelectual al que permitía el régimen que se le criticara, porque en efecto Pavlov sí realizó unas críticas muy, muy duras contra el régimen stalinista. Incluso en este libro de Stalin, El marxismo y el problema de la lingüística, si mal no recuerdo se llama así, precisamente la reivindicación que hace en ese libro, en donde, dicho sea de paso, realiza también una crítica mordaz no contra el psicoanálisis, pero sí contra una psicología pues metafísica. La reivindicación que hace es precisamente de Pavlov, ¿no? Incluso a propósito de lo que comenta sobre Stalin, mira, yo no estaría de acuerdo con mucho de eso, de que era una dictadura, que todos estuvieron en contra de ella. Me parece que hay una leyenda negra, y no me parece, incluso está documentado, que se levantó una leyenda negra en contra del régimen stalinista. Incluso ya actualmente se sabe que el grueso de lo que Khrushchev dijo en el 20 Congreso es falso, y hay mucha documentación al respecto. En este famoso discurso del 20 Congreso, que es el discurso en donde busca derribar lo que era el stalinismo, y hay algunos materiales al respecto de eso. Yo de manera rápida, o sea, sin entrar a debate, porque eso sería pues un tema incluso aparte, pero yo recomendaría libros como
Stalin el Grande, también la obra de Domenico Lo Zurdo. Así de entrada a esas dos. Y ya si se gusta profundizar un poco más a la biografía, el estudio biográfico que hizo Jaime Canales Garrido en torno a Stalin, que son como 7 tomos más o menos, como de 500,000 páginas cada uno, en donde pues pone de manifiesto que cómo se alza una leyenda negra contra el régimen soviético, como incluso el mismo Trotsky, cuando uno lee la biografía que hizo Stalin, pues mucha de esa biografía, o sea, no es sostenible pues por ningún lado, ¿no? Define a Stalin como un troglodita revolucionario, y así lo dice. Te dice saber un troglodita revolucionario que logró hacer de un país de arados una superpotencia, pues, y derrotar al ejército más poderoso de Europa, que sería cuestionable, pero sin entrar a eso, digamos, nada más como para dejarlo por ahí. Respecto a lo que yo traje a colación sobre Trotsky, sí, en efecto, Trotsky sí no hace loas al freudomarxismo, a Freud, pero sí lo aborda. Sin embargo, yo lo intento entenderlo contextualizando. Freud en ese momento era un autor muy discutido por distintos actores. Y no me parece nada raro que dentro de esta exploración, incluso de esta experimentación intelectual, si se le quiere llamar así, alguien como Trotsky tratara las posibilidades, los alcances que pudiera tener Freud, porque incluso algunos mismos conductistas norteamericanos estaban investigando cosas que Freud había dicho, nada más que ellos lo investigaban de manera experimental. Por ejemplo, Golddiamond estaba investigando de manera experimental lo que Freud llamaba neurosis, ¿no? Y aspectos semejantes. Y sí, par de libros que les comenté aquí, compañeros, en Literatura y Revolución junto con Cultura y Socialismo, son los 2 libros de Trotsky que yo les recomiendo que lean para que pues sepan al menos qué opinaba Trotsky en torno a Freud. Ahora bien, ya yéndonos ya directo, ahora sí al freudomarxismo, Steve, ¿cuáles serían las características? Perdón, mira, ya, ese es un castigo. Esteve. Ya yéndonos directo a las características del freudomarxismo, ¿cuáles, así a manera de apunte, de viñeta, cuáles pudieras tú mencionar que son las características definitorias del freudomarxismo? Y un paréntesis más, incluso Freud, a propósito de la aproximación con las dictaduras, le llegó a regalar sus obras a Mussolini. Eso es algo que no siempre se dice, ¿no? No. Yo ahí quizás tú dime si te parece bien o no. Tengo escrita una página sobre eso, una página. Adelante. ¿Puedo leerla? Adelante, claro. Ya sé que leer no es muy coloquial ni muy ameno, pero es solo una página, porque creo que eso puede responder un poco a lo que me preguntas. A ver, digo, históricamente la izquierda correspondía a las fuerzas progresistas que luchaban por la emancipación de la humanidad de toda forma de dominación, incluyendo la tiranía de la naturaleza. Es decir, la izquierda luchaba contra toda forma de tiranía. Y la ciencia, en la medida en que permitía comprender y modificar la naturaleza, era objetivamente una aliada preciosa para esa izquierda. Si por añadidura la nueva visión del mundo que la ciencia conllevaba contribuía a desprestigiar los dogmas teológicos del mundo
que imperaban y debilitar los sistemas políticos que se asentaban en dichos dogmas religiosos, no había la menor duda de que ciencia y progreso no eran más que las dos caras de una misma moneda. Así pues, la izquierda adoptó totalmente la visión del mundo que la ciencia, agente liberador, generaba y abrazó sin reservas el materialismo monista. Pero en aquellas épocas la ciencia solo se ocupaba de la naturaleza, no de las personas. El estudio de los seres humanos era materia de la filosofía, de la teología, de la moral, no de la ciencia. Y el divorcio entre izquierda y ciencia comenzó cuando la ciencia empezó a ocuparse de la conducta, con todo lo que ello supone, es decir, la aceptación del determinismo de la conducta, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de entonces, cuando la ciencia aplicada al hombre apareció no como liberadora, sino como restrictiva del libre albedrío, la izquierda prefirió la visión filosófica de la conducta, mucho más reforzante para la especie humana, en lugar de la visión científica. Y la izquierda llamó a esta posición de repliego humanismo, un término que es en efecto más tranquilizador que los vocablos científicos de determinismo, etcétera, etcétera. Así pues, los psicólogos marxistas adoptaron una de las dos posturas siguientes: el flirteo descarado con el psicoanálisis o la devoción total por el cognitivismo. Pierre Naville, del que hemos estado hablando, reconoce abiertamente que ni Marx ni Engels no dijeron nada concretamente válido sobre la psicología, pero que si actualizásemos su postura no podría llevar a otra consecuencia que la de defender el conductismo como única psicología compatible con su ideología, ya que tal posición se encuentra en germen, solamente en germen en sus escritos. Textualmente, Naville dice: la heredera legítima de la metodología de Marx es justamente la ciencia de la conducta, la psicología moderna. Ya voy terminando. Marx y Engels hicieron aparecer varios puntos de metodología que pueden ser legítimamente considerados como los principios fundamentales de la ciencia de la conducta. Estos principios son tres. Principio de conducta: el hombre es aquello que hace. Principio de la unidad de la conducta: el hombre no está compuesto de un espíritu y de un cuerpo, sino de un organismo unitario. Y el principio de la objetividad de la conducta: el individuo solo puede existir y actuar para sí cuando existe y actúa en función de los demás, o sea, en sociedad. Y estos tres principios de Marx y Engels son los axiomas de la ciencia de la conducta. Pulitzer, que era un militante comunista francés que fue ejecutado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que era un gran teórico del marxista, añade: construyendo su mundo ideal tras el mundo real, Freud siguió la influencia no de las corrientes científicas y filosóficas más avanzadas, sino de las más reaccionarias. Y esto es un hecho que se les escapó a los freudomarxistas totalmente. El psicoanálisis no es ni dialéctico ni materialista. Es un energetismo con una coloración particular proveniente de la falsificación energetista del instinto sexual. Es un energetismo, y como todo energetismo es idealista y en última instancia antimaterialista
y antidialéctico. La sociología psicoanalítica aparece como un antídoto contra la sociología marxista. La cuestión no es freudismo y marxismo, sino freudismo o marxismo. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro y no olvidarlo. Perfecto, Y perdón perfecto. por el rollo. No, no, al contrario, compañero.